Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube y de podcast. Tomo mi guía, yo soy Karen Flores y este canal se creó para hacer lectura de diferentes textos. En este caso vamos a leer el libro Almendra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Almendra es una historia sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar que la ayuda no siempre viene por donde la esperamos. Jung Hae tiene 16 años. Está en la edad de las emociones desbordadas, el amor y la rabia. Pero las amígdalas de su cerebro son pequeñas, más pequeñas que una almendra, y como consecuencia, Jung-hae es incapaz de sentir nada. Educado por su madre y su abuela, aprende a identificar las emociones de los demás y a fingir estados de ánimo para no destacar en un mundo que pronto lo tachará de extraño. Si tu interlocutor llora, tú entrecierra los ojos, baja la cabeza y dale una suave palmada en la espalda, le dice su madre. Así construye una aparente normalidad que se hace trizas el día que un psicópata ataca a ambas mujeres en la calle. Desde entonces, Jung-hae debe aprender a vivir solo, sin deseo de derramar una lágrima, sin tristeza ni miedo ni felicidad. A Jung-hae le tienen la mano personas improbables, un antiguo amigo de su madre, una chica capaz de romper certezas e incluso un abusón con más afinidad de lo esperado. Los tres quebrarán la soledad del protagonista de Almendra, una novela breve y lacerante en la que solo la empatía puede llevar a la esperanza. Este libro se llama Songwon-pyun del 2017, la traducción la hizo Somellón y fue editada por Andrés Felipe Solano. La corrección del estilo la hizo Rosa Iglesias Madrigal y fue publicado con el apoyo del Instituto de Traducción Literaria de Corea. Se divide en partes y al final del texto de la lectura que vamos a leer no muchas partes, vamos de a poco, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que estamos leyendo o unos pequeños comentarios. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Primera parte. 1. Ese día hubo un herido y 6 muertos, primero mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que quiso disuadir al hombre. A continuación, 2 señores cincuentones que iban al frente de un grupo del Ejército de Salvación y un policía. Y por último, el propio hombre. Se eligió a sí mismo como el destinatario final de sus cuchillazos indiscriminados. Se clavó el arma bien hondo en el pecho y al igual que las otras víctimas murió antes de que llegaran las ambulancias. Como siempre, yo me quedé viendo todo lo que sucedía con cara inexpresiva. 2. El primer suceso ocurrió cuando yo tenía 6 años. Los síntomas aparecieron mucho antes, pero fue entonces cuando la cosa salió a la luz. De todos modos, fue bastante más tarde de lo que había previsto mamá. Fue una negligencia de su parte, porque ese día no vino a buscarme al jardín de infancia. Según me contó después, estaba con mi papá, al que hacía años que no veía, acariciando las paredes desvaídas del osario donde descansaban sus restos. Le dijo que iba a olvidarlo. No había conocido a otro hombre, pero quiso decírselo de todos modos. Mientras ella le ponía de esa manera el punto final a su historia de amor, se olvidó por completo de mí, que era el fruto imprevisto de esa relación de juventud. Después de que se marcharan los demás niños, salí tranquilamente del jardín. Todo lo que sabía a los 6 años acerca de dónde estaba mi casa era que quedaba en algún lugar al otro lado del puente. Al llegar allí, saqué la cabeza por la barandilla. Abajo, los coches corrían veloces deslizándose sobre el asfalto. De pronto me acordé de haberlo visto hacer en algún lado y junté toda mi saliva, toda la que pude, para darle a alguno de los coches que pasaban. Pero la baba desapareció en el aire antes de llegar al suelo. Repetí la operación varias veces, absorto en lo que ocurría, hasta que me sobrevino un mareo y me sentí como flotando. ¿Qué haces, niño? No hagas porquerías. Levanté la vista y vi a una señora que me miraba mal. Sin embargo, siguió su camino como los coches deslizándose sobre el asfalto y volví a quedarme solo. Para bajar del puente, habían escaleras en los 4 costados, pero yo no sabía qué dirección tomar. De todos modos, el paisaje que se veía era igual, gris y frío hacia ambos lados.
Pasaron unas palomas sobre mi cabeza, batiendo sus alas, así que decidí seguirlas. Cuando me di cuenta de que me había equivocado de camino, ya había ido demasiado lejos. En ese entonces nos enseñaban en el jardín la canción Hacia adelante y pensé, como decía la letra, que el mundo era redondo y que en algún momento llegaría a casa si iba siempre hacia adelante. De modo que seguí moviendo sin descanso mis pequeños y torpes pies. Un buen rato después, la avenida se convirtió en una calle estrecha y enfilada por casas viejas. No se veía nadie. Sobre las paredes derruidas habían pintado números desconocidos y leyendas en rojo que decían vivienda vacía. De repente oí un grito quedo. Había sido un ah o un oh, quizás un ah, como sea. Había sido breve y bajo. Fui en dirección de donde procedía. El sonido se fue acercando, a veces como un uff, otras como un ih. Sonaba tras la esquina y hacia allí fui sin vacilar. Había un chico tirado en el suelo. No podía estimar su edad, pero era de contextura pequeña. Sobre su cuerpo se cernían y se retiraban sin descanso unas sombras negras. Le estaban pegando. Los gritos cortos no provenían del chico, sino de la sombra que lo rodeaba. Sonaban a algún arte marcial. Estaban dándole patadas y arrojándole escopitajos. Después me enteré que eran chicos de secundaria, pero en ese momento me parecieron adultos. Al parecer, hacía rato que lo golpeaban, porque el chico tirado no se resistía ni se quejaba, sino que se zarandeaba hacia un lado y a otro como un muñeco de trapo. Una de las sombras le dio un puntapié en el costado a modo de remate, y a continuación desaparecieron todos. El chico estaba bañado en sangre, como si le hubieran echado encima un tarro de pintura roja. Me acerqué. Tendría unos 11 o 12 años, es decir, el doble de mi edad. Pero no me pareció mayor, sino un niño como yo. Como un cachorro recién nacido, su pecho subía y bajaba, con rapidez, al ritmo de su respiración breve y frenética. Era evidente que corría peligro. Volví sobre mis pasos y el callejón seguía desierto, y lo único que veía eran las confusas leyendas rojas sobre las paredes grises. Después de deambular un buen rato, encontré una pequeña tienda de dulces y comestibles y tras abrir la puerta corrediza me dirigí al dueño. «Señor». En la televisión estaban poniendo Diversión en Familia. El dueño se reía entre dientes mirando el programa y no parecía haberme oído. Los participantes jugaban a tratar de entender con los oídos tapados la frase que le decía la persona de delante para repetírsela a la de atrás. La frase que debía transmitir era muerto de miedo. No sé cómo me acuerdo todavía de aquello, ya que en ese entonces no tenía ni idea de lo que significaba. Como sea, una mujer joven había pronunciado con voz fuerte y clara una frase totalmente diferente y eso provocó la hilaridad del público presente en el estudio y del dueño de la tienda. Al final se acabó el tiempo y el equipo de la mujer perdió el juego. El dueño se pasó la lengua por los labios como lamentando que hubiera terminado. «Señor», repetí. «¿Sí?», dijo dándose la vuelta por fin. «Hay alguien tirado en la calle». «¿En serio?», respondió sin hacer mucho caso y acomodándose mejor. En la televisión los equipos se aprestaban a enfrentarse en una revancha que daba muchos puntos y podía revertir el resultado de la competencia. «Se puede morir», le dije toqueteando los caramelos que se exhibían en orden bajo la vitrina del mostrador. «¿Sí?». «Sí, de verdad». Justo en ese momento giró de nuevo la cabeza hacia mí. «Dices cosas terribles como si nada. ¿No te han enseñado que no se debe mentir?». Me quedé callado un momento, buscando palabras que sonaran más convincentes. Pero mi vocabulario no era lo que se puede decir muy amplio a los 6 años. Como no se me ocurría otra cosa que sonara más real de lo que acababa de decirle, volví a decir, «Se puede morir». 3. Pensé todo el tiempo en el chico tendido en el suelo frío. Pensé en él mientras el dueño de la tienda ponía la denuncia por teléfono a la policía y se quedaba viendo el programa hasta el final. También cuando me dijo que me fuera, si iba a quedarme toqueteando los caramelos sin comprar nada. Y también
mientras la policía se dirigía al lugar después de 1000 vueltas. Sin embargo, hacía ya rato que el chico estaba muerto cuando llegaron. El problema fue que resultó ser el hijo del dueño de la tienda. Me quedé sentado en un banco de la comisaría balanceando las piernas, que aún no me llegaban al suelo. Las movía de manera alterna y eso levantaba un vientecillo frío. Ya había entrado la noche y me moría de sueño. Justo cuando iba a dormirme apareció mi mamá por la puerta de la comisaría. Al verme, se puso a gimotear y a acariciarme la cabeza sin parar hasta que me dolió. Pero antes de que se apaciguara su alborozo por haberme encontrado, volvió a abrirse la puerta y entró el dueño de la tienda. Llegó con la cara bañada en lágrimas y lanzando aullidos desgarradores, mientras lo sostenían varios policías. Tenía una expresión completamente diferente a cuando estaba en la tienda viendo la televisión. Se dejó caer en cuclillas, temblando, y empezó a golpear el suelo con los puños. De pronto, se levantó de un salto y comenzó a gritar y a señalarme con el dedo. No pude entender todo lo que me decía, pero logré captar lo siguiente. Si lo hubieras dicho de modo más serio, no habría sido tan tarde. A su lado, un policía lo calmó diciendo, ¿no ve que no es más que un niño? Y lo sostuvo cuando se dejó caer de nuevo al suelo. No comprendía por qué me reprendía aquel señor. Yo era serio todo el tiempo. De hecho, jamás me reía ni me excitaba, de modo que no había ninguna razón para que me dijera aquello. Sin embargo, como era demasiado pequeño para expresarlo en palabras, me quedé callado. Fue mi mamá la que habló en mi lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la comisaría se convirtió en un caos por los gritos del hombre que había perdido a su hijo y los gritos de la mujer que había encontrado al suyo. Esa noche jugué con los bloques de construcción como siempre. Hice una jirafa que se convirtió en un elefante cuando le doblaba el cuello hacia abajo y a mi lado, mamá. No dejaba de escrutarme. ¿No tuviste miedo?, me preguntó. No, le respondí. No sé cómo, pero muy pronto corrió el rumor de lo que pasó aquel día. Sobre todo, el hecho de que no se me movió un músculo de la cara, a pesar de que vi a una persona morir a golpes, y a partir de entonces comenzaron a ocurrir las cosas que tanto preocupaban a mamá. Todo se agravó cuando entré en la escuela primaria. Un día una niña caminaba delante de mí cuando salimos de la escuela. Tropezó con una piedra y se cayó de bruces. Como me impedía el paso, me quedé esperando a que se levantara con la vista fija en el pasador de Mickey Mouse, que sujetaba su pelo a la altura de la nuca. Sin embargo, la niña se quedaba tirada en el suelo, sin parar de llorar. De pronto apareció su madre y la ayudó a ponerse de pie. ¿No sabes preguntarle a una compañera que se ha caído si no se ha hecho daño? Eres peor de lo que me han contado, dijo la madre mirándome enfadada. No se me ocurrió qué contestarle, así que me quedé con la boca cerrada. Los chicos se arremolinaron alrededor de nosotros al percatarse que había pasado algo y sus cuchicheos llegaron hasta mis oídos. No podría asegurarlo, pero creo que repetían lo que me acaba de decir la madre de la niña. La que me salvó de aquella situación fue mi abuela. Apareció de la nada, como Wonder Woman, y me alzó en sus brazos. No hable sin saber, su niña tropezó por accidente. ¿Por qué le echa la culpa a mi nieto? Después de arremeter ásperamente contra ella, no se olvidó de darle sus merecidos también a los chicos. ¿Qué estáis mirando? ¿Os parece divertido? Fuera de aquí, mocosos. Cuando nos alejábamos del gentío, alcé la vista para mirar a mi abuela. Tenía los labios fuertemente apretados. Abuela, ¿por qué dicen todos que soy raro? Borrando la mueca de su boca, me respondió. Será porque eres especial. La gente no soporta a los que son diferentes. ¡Ay, mi hermoso monstruito! Al decirme eso, me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño en las costillas. Ya me habían llamado monstruo alguna vez, pero ella era la única que me lo decía sin darle un sentido negativo. Bueno, vamos hasta ahí. En la próxima vamos a continuar por la cuarta. ¿Listo? ¿Qué tenemos por pensar? Creo que deberíamos analizar la situación no solamente en el punto de que, bueno, sí es excepcional que alguien no se inmute ante un asesinato, pero no es imposible. De hecho, debemos dejar de asumir que todas las personas tienen la misma capacidad emocional que nosotros, ya sea que sean personas regulares con alguna discapacidad o con alguna condición que los diferencie, porque no necesariamente tiene que ser causa de una discapacidad ese tipo de reacciones.
Entonces, creo que la pregunta es, ¿será que del mismo hecho yo reaccionaría igual y otra persona reaccionaría de manera similar al niño o diferente? Ejemplo, alguien se cae muchas veces o por ejemplo se tiende a decir que la gente de Latinoamérica es muy dada a ayudar y que la gente de Europa no. Entonces he escuchado rumores, no sé si sea cierto, de que si yo me caigo aquí, todo el mundo va, así sea, chismosear, a ver si me caí y a levantarme. Pero que por allá en otros lados, que no son como tan acomedidos, si alguien se cae es como, se cayó, levántese, chao. Sí, y eso por una parte. Y por la otra parte, pues obviamente está el hecho de que uno es un niño que tal vez no comprendía las cosas, pero debe ser feo vivir en un mundo que te discrimina por ser diferente. Pero, oh sorpresa, vivimos en un mundo así. Entonces la invitación es, debemos evitar pensar que todos debemos reaccionar de la misma manera, no todos sentimos amor por lo mismo, lo que a mí me parece algo tonto o simple puede que a alguien más le parezca algo muy grave y lo he vivido en carne propia, que he dicho como, oh no, a mí me pasó esto de niña, o oh no, yo hice esto, o a mí me dijeron esto, y hay gente que me dice como, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Te sentiste mal? ¿Tienes trauma? ¿Quieres ir al psicólogo? Y uno es como, no era normal. Entonces supongo yo que así se sintió pues aquel personaje de la historia. Ya con esto terminamos nuestro podcast, espero que les haya gustado y nos veremos en la segunda parte. Chaito.